amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. Continuamos con nuestra actualización de básicos. Hoy nos corresponde el básico anatómico de la blusa. Este básico también es conocido como básico de pinza de hombro. Ahí les puse los dos nombres para que ustedes puedan tenerlo claro. Y si en algún momento llegan a escuchar básico anatómico o básico de pinza de hombro, sepan que se trata de lo mismo. Para realizar este básico y todos los anteriores tenemos unas medidas deducidas. La amplitud de escote depende del contorno de cuello dividido 6 más 1 centímetro. En este caso 7.3. La profundidad del escote depende de la amplitud de escote más 1 centímetro. En este caso 7.3 más 1, 8.3. Amplitud de escote y escote horizontal significa lo mismo, profundidad de escote y escote vertical también significa lo mismo. Para definir el alto de costado, tenemos una fórmula que dice que el talle de espalda dividido 2 me va a dar como resultado lo que corresponde a mi alto de costado, en este caso 41 dividido 2, 20.5. Y tenemos una nueva medida deducida que no la habíamos visto en los videos anteriores, y es el ancho de la pinza de hombro. Para definir la medida de esta pinza, tomamos el contorno de busto y lo dividimos en 20. En otras palabras, es un 20avo de contorno de busto. 96 dividido 20, 4.8. Estas son las medidas con las que vamos a empezar a trabajar nuestro básico. Quiero comentarles que todo el paso a paso que ustedes van a ver en este patrón solo aplica para la tabla de medidas. Si yo estoy trabajando sobre medidas, no puedo hacer el patrón de la manera en la que lo vamos a realizar en este momento, con esta técnica. Yo les voy a enseñar esta técnica para que ustedes la conozcan. Sin embargo, esta técnica no se aplica en todos los casos. Solamente la podemos aplicar cuando trabajamos con una tabla de medidas. Al finalizar el paso a paso de esta técnica, les voy a explicar cómo vamos a realizar el básico anatómico con una diferencia de talle superior a la que nos encontramos en la tabla de medidas. Es importante que tengan presente, se los vuelvo a repetir, este paso a paso solo aplica cuando trabajamos con la tabla de medidas, y el proceso que vamos a utilizar cuando trabajamos con las medidas que tomamos directamente a nuestra clienta y ella tiene una diferencia de talle superior a los 3 centímetros, es el que vamos a ver al final. Así que los invito para que se queden hasta el final del video y puedan ver cómo vamos a trabajar los tipos de cuerpo que tienen diferencias de talles más grandes o más pronunciadas. Siempre que vamos a iniciar un patrón, lo hacemos a partir de un rectángulo. En este caso tengo un rectángulo que tiene ancho mitad de contorno de cadera más 6 centímetros. Si el contorno de busto tiene una medida más grande que el contorno de cadera, será el contorno de busto el que va a determinar el ancho de mi rectángulo. El alto de mi rectángulo corresponde al talle delantero más el alto de cadera. En la talla 10 tenemos de talle delantero 44 centímetros y alto de cadera 20 centímetros. Significa que el alto de mi rectángulo es de 64 centímetros. En esta oportunidad, como ustedes ven, no estamos sumando al talle delantero 1 centímetro. Eso lo hicimos con el básico plano. Solamente con el básico plano vamos a sumar 1 centímetro porque tenemos que cerrar la pinza de la sisa en el centro delantero. En el básico doble pinza y en el básico anatómico, la pinza de la sisa se cierra en el punto de busto. Les estoy haciendo estas aclaraciones para que ustedes tengan en cuenta las diferencias y sepan el porqué de esas diferencias. Lo primero que voy a realizar en mi patrón es ubicar mi línea de cintura. La línea de la cintura la determina mi talle delantero. Mido desde mi línea de hombro hacia abajo lo que corresponde al talle delantero, en este caso 44 centímetros. Esta línea la voy a trazar a todo lo ancho del rectángulo porque me sirve para el delantero y posterior. Infaltable mi línea de banda anatómica. Esto es un margen de 4 centímetros que le damos a nuestros patrones para respetar la medida de la cadera
y que esta no vaya a perder capacidad cuando estamos formando el costado en nuestras prendas. Vamos a ubicar la línea de profundidad de la sisa. Desde mi línea de hombro hacia abajo medimos mitad de ancho de espalda más 5 centímetros. En este caso 23.5. Esta línea la voy a trazar aquí con lápiz provisional y la voy a trazar a todo el ancho de mi rectángulo, porque quiero que vean algo. Desde esta línea de profundidad de sisa hacia abajo hay lo que corresponde a mi alto de costado, que son 20.5. Significa que puedo trazar esta línea a todo lo ancho del rectángulo y que me va a servir para mi delantero y mi posterior. Vamos a trazar el escote. Sabemos que la amplitud de escote o el escote horizontal es de 7.3 porque ya lo definimos al hacer la fórmula. La profundidad de escote es de 8.3. En la profundidad del escote siempre hacemos una línea recta, tomando como referencia el centro delantero para hacer escuadra. Desde amplitud de escote hasta la línea de profundidad de sisa vamos a trazar una línea recta, discontinua, una diagonal discontinua para darle forma a nuestro escote. Siempre al inicio ustedes ven que yo trazo esta línea un poquito más larga porque el escote debe ir recto en la parte superior. Aprovecho y de una vez le doy su forma recta con esta diagonal. Sobre mi línea de hombro y desde el centro delantero medimos mitad de ancho de espalda. Esta medida se prolonga a la línea de profundidad de sisa. Trazamos una línea recta. Antes de continuar voy a realizar el asentamiento del escote. En la profundidad del escote entro 1 centímetro. Esta medida se prolonga hasta la línea de cadera. Se llama asentamiento de escote porque, como su nombre lo dice, hace que las prendas queden mejor asentadas sobre el cuerpo. Todos los asentamientos que nosotros hacemos en nuestros patrones es para que la prenda se ajuste mejor a las curvas de nuestro cuerpo. Vamos a medir sobre la línea de ancho de espalda y a partir de mi línea de hombro 5 centímetros para la caída de hombro. Unimos en línea recta desde caída de hombro hasta amplitud de escote. A partir del nuevo centro de mi patrón, vamos a medir cuarta parte de contorno de busto más 1. Desde la línea de profundidad de sisa hacia arriba, medimos 3.5 centímetros. Ubicamos mitad entre caída de hombro y línea de profundidad de sisa. Si tengo bien hechas o bien aplicadas las medidas sobre mi patrón, esta medida corresponde a la mitad de ancho de espalda. En este punto entramos 1.5. Unimos en línea recta a caída de hombro y a partir de este punto en curvita o con una semicurva hasta que descanse sobre la línea de profundidad de sisa. Medimos sobre la línea de cintura, cuarta parte de contorno de cintura más 3 para pinza. En línea de cadera y línea de banda anatómica, cuarta parte de contorno de cadera más 1 para pinza. Vamos a unir en línea recta de línea de cadera a línea de banda anatómica y de línea de banda anatómica con semicurva a línea de cintura. Nuevamente de línea de cintura a línea de profundidad de sisa en línea recta.
Ubicamos el punto de busto. Para ubicar nuestro punto de busto necesitamos dos medidas: alto de busto y distancia de busto. Desde la línea de hombro hacia abajo vamos a medir lo que corresponde al alto de busto, que en este caso tenemos 25 centímetros. Aquí voy a trazar una línea con lápiz. Voy a trazar una línea corta. Sobre esta línea medimos mitad de distancia de busto. Esa medida de mitad de distancia de busto la trasladamos a la línea de cadera. Unimos en línea recta de línea de cadera a punto de busto. Vamos a resaltar la línea de busto. Este patrón delantero lo vamos a dejar hasta este punto. Vamos a trazar el posterior. Como pueden darse cuenta, aquí el posterior tiene el mismo talle que el delantero. Significa que si yo tengo de talle delantero 44 y en el talle de espalda tengo 41 centímetros, hay 3 centímetros de diferencia. Debemos eliminarlos. Vamos a trazar el posterior para luego hacer la eliminación de esos 3 centímetros que tiene de más el talle. La amplitud del escote posterior es igual a la amplitud del escote delantero. La profundidad del escote posterior es de 2 centímetros. Sobre la línea de hombro y desde el centro posterior medimos mitad de ancho de espalda. Se prolonga la medida a la línea de alto de costado. Desde la línea de hombro y sobre la línea de ancho de espalda bajamos 2.5 para caída de hombro. Aquí trazamos una línea recta. Sobre esta línea va a descansar el hombro posterior. Debemos trasladar la medida del hombro delantero al hombro posterior. A partir de este punto unimos amplitud de escote en línea recta. Subimos desde línea de alto de costado 9.2 centímetros. Estos 9.2 centímetros salen de la cuarta parte de ancho de espalda. Aquí vamos a hacer un piquete. Recuerden que es cuarta parte de ancho de espalda. Aquí también en el delantero hago un piquete en ese punto. Voy a unir a partir del piquete hasta caída de hombro en línea recta. Este paso a paso del posterior es igual a todos los anteriores. Lo repito porque sé que no todos los suscriptores miran los videos, todos los videos en general, entonces tengo que repetir el paso a paso en cada video. Vamos a medir sobre la línea de alto de costado, cuarta parte de contorno de busto menos 1. Aquí terminamos de trazar la sisa con una curvita. Hasta aquí nos da la medida de cuarta de busto menos 1. Sobre la línea de cintura vamos a medir cuarta parte de contorno de cintura más 3. Sobre línea de cadera, cuarta parte de contorno de cadera más 1. Se prolonga la medida de la línea de banda anatómica y unimos el costado igual que lo hicimos con el delantero. Así tenemos el posterior. Antes de iniciar el posterior yo les estaba comentando que tenemos una diferencia de 3 centímetros que debemos eliminar de nuestro patrón. Lo vamos a repartir en dos puntos, en la línea de cintura y en la línea de alto de costado. Desde mi línea de cintura hacia arriba voy a medir 1.5 y desde mi línea de alto de costado hacia abajo 1.5 para eliminar los 3 centímetros que tenemos de más en el posterior. Unimos en línea recta a partir de este punto hacia el costado descansando sobre línea de cintura y a partir de este punto hasta el costado descansando sobre la línea de alto de costado.
Vamos a darle forma a nuestra pinza de sisa, ubicándonos donde empieza la curva de la sisa, trazando una línea recta a partir de este punto y descansando sobre la línea de alto de costado en el centro posterior. Esta la vamos a hacer en otro color. A partir de este punto medimos 1.5 sobre la curva de la sisa, trazamos la línea siguiente para cerrar la pinza. Hasta aquí vamos con el paso a paso. En la parte interna no les voy a hacer el paso a paso porque voy a trazar muchas líneas y no quiero que se vayan a confundir. A partir de este punto espero que estén concentraditas viendo el tutorial porque puede ser un poquito confuso, así que les recomiendo que si de pronto no lo entienden a la primera, vuelvan y repitan esta parte hasta que puedan entender de qué se trata este patrón o cómo se hace el paso a paso. Y recomendación, vayan haciéndolo al mismo tiempo que lo voy haciendo yo. Si les toca pausar el video para poder hacer una línea y para poder entender lo que vieron, háganlo y luego continúan porque es importante que vayan paso a paso. Voy a medir mi línea de hombro y voy a ubicar la mitad. A partir de este punto trazo una línea recta hasta punto de busto. Esto lo voy a hacer con otro color. Voy a utilizar el color rojo. ¿Recuerdan que teníamos una medida deducida nueva que era el ancho de pinza de hombro? El resultado de la fórmula dice que es de 4.8 centímetros. A partir de este centro de mi hombro voy a medir 4.8 hacia el costado. Trazo una línea recta desde el punto de busto pasando por este punto en el que me dio la medida de 4.8 y prolongo la línea por encima del hombro. La hice con lápiz, ahora la resalto porque vamos a medir el recorrido de esta línea desde donde está el hombro hasta punto de busto. Puedo hacerlo así, mido y luego muevo, luego vuelvo a medir sobre mi otra línea, o trazo mi medida, sostengo porque recuerden que es aquí en el punto de busto y voy a girar la cinta, así. Si la sostengo bien no tiene por qué moverse ni alterarse la medida. Voy a resaltar mi línea. Estas dos líneas deben tener el mismo recorrido, o sea que deben medir lo mismo. Desde mi línea de hombro hacia abajo medimos 6 centímetros, o desde mi caída de hombro hacia abajo mido 1 centímetro, es lo mismo. Como tenemos una caída de hombro de 5 centímetros, si le sumamos el centímetro que debe bajar a partir de la caída de hombro, son 6 centímetros desde la línea de hombro. Va a dar el mismo resultado. Yo esta línea la voy a trazar con lápiz. Desde este punto donde termina mi línea, voy a medir la mitad de hombro, o sea, la distancia que hay a partir de este punto hasta caída de hombro. Esta distancia debe ser igual a esta distancia que tenemos acá porque estamos ubicando la mitad. Entonces, a partir de este punto mido mitad de ancho de hombro o línea de hombro. Tengan en cuenta que estamos midiendo desde este punto hasta este punto. Tiene que descansar sobre esta línea. Trazamos esta línea para que el hombro descanse sobre ella. Vamos a medir
Desde la línea de profundidad de sisa hacia arriba, 9.2. ¿Por qué mido 9.2? Porque esa es la distancia que hay desde la línea de profundidad de sisa hasta este punto. Tiene que ser igual, 9.2. Trazamos aquí, también voy a trazar una línea con lápiz hasta este punto, hasta esta línea que trazamos inicialmente. Medimos la distancia que hay entre una línea y otra sobre la línea que trazamos con lápiz. Esta medida, aquí me está dando 2.5. Esta medida la voy a trasladar a partir del piquete hacia afuera, también sobre la línea. Significa que en mi patrón original, desde este punto hasta este punto, tengo 5.7. Desde este punto, nuevamente desde este punto hacia este punto, tiene que haber igual 5.7. Porque estamos trasladando la amplitud desde este punto hasta este. Espero que me hayan entendido. Voy a volver a explicar porque este paso de pronto puede ser confuso. Esta línea la tracé midiendo desde mi línea de profundidad de sisa hacia arriba 9.2. Ese 9.2 corresponde a la cuarta parte de ancho de espalda. Es la misma medida que nosotros aplicamos desde este punto hasta este punto donde se ubica el piquete. 9.2, 9.2, trazamos línea recta que llegue hasta la línea que me indica la mitad de mi línea de hombro, que es esta. Voy a medir la distancia que hay entre esta línea y esta otra línea, la distancia entre ambas líneas rojas sobre la línea que tengo con lápiz, y esa medida la voy a trasladar a partir de donde está o donde termina la sisa original hacia afuera. Unimos en línea recta hasta caída de hombro y damos nuevamente forma a la sisa. A partir de los 3.5, que es donde hace intersección la curva de la sisa con el ancho de espalda, trazo una línea recta que se prolonga hasta la nueva sisa y termina en el punto de busto. Medimos 2 centímetros para la pinza y la cerramos en punto de busto. Vamos a trazar la pinza de costado, que es con la que voy a emparejar los costados en mi patrón. Medimos el costado posterior, que en este caso es 20.5, y medimos el costado delantero, que en este caso tengo 21 centímetros. Significa que esta pinza es de 0.5. No voy a llenar de mucha información el patrón en la parte interna para que no se les vaya a generar confusión. Estos 4.8 que medimos desde la mitad de hombro hacia el costado sobre el hombro corresponden a la medida deducida que resulta de la división del contorno de busto entre 20. Recuerden que la pinza o el ancho de la pinza de hombro depende del contorno de busto, es la 20ª parte del contorno de busto. Al dividir el contorno de busto entre 20 nos da como resultado 4.8 para esta talla. No significa que para todas las tallas vayan a tener el mismo resultado.
Cada talla tiene una medida de contorno de busto diferente, por eso debemos hacerlo con respecto al contorno de busto. Aquí solo nos queda cerrar y trasladar las pinzas de sisa y costado hacia este punto. En esta oportunidad voy a hacerlo con el papel mantequilla porque es un tema nuevo y quiero que les quede claro, quiero que lo puedan hacer bien. Voy a explicarles despacio. Siempre ubicamos, cuando vamos a cerrar o trasladar pinzas con giro, siempre ubicamos el punto de partida. En este caso, cuando voy a trasladar una pinza, voy a ubicar el punto hacia donde quiero trasladarla. La pinza de la sisa la voy a trasladar hacia el hombro. Esta amplitud de 4.8 que ustedes están mirando aquí, cuando haga el traslado de la pinza de la sisa y la pinza de costado, se aumenta. Eso lo vamos a ver en un momento. Como el traslado lo vamos a realizar hacia el hombro, iniciamos por esta línea, calcando toda esta parte. Recuerden que este centímetro ya queda eliminado del patrón. Calcamos toda la parte inferior de nuestro patrón hasta llegar a la primera línea de la pinza de costado. Esta pinza de costado es la primera que vamos a trasladar. Si ustedes quieren asegurar el papel con cinta, lo pueden hacer para que no se les vaya a mover y así no corren el riesgo de que el patrón les vaya a quedar mal calcado. Vamos a iniciar con la pinza que va hacia el hombro. Aquí ya llegué a la primera línea de la pinza. Para facilitarles el proceso y que ustedes puedan tener una mejor comprensión del paso a paso que estamos siguiendo, voy a cambiar de color. En negro hicimos la primera parte del traslado o del calco del patrón. La parte que sigue, que sería la segunda parte, la vamos a hacer con rojo. Vamos a hacer con rojo hasta donde lleguemos al siguiente punto. Tracé la línea inferior de la pinza de costado, me sostengo en mi punto de busto y giro hasta que ambas líneas se juntan. Una vez que se juntan ambas líneas, vamos a confirmar que el costado de mi delantero tenga la misma medida que el posterior. En este caso el posterior tiene aquí 20.5, quiere decir que mi delantero debe tener 20.5. Aquí me está dando perfecto. Continúo calcando. Llegué a la primera línea de la pinza de sisa. Me voy a sostener en el punto de busto y voy a girar hasta que se junten ambas líneas. Y ahora puedo continuar con la tercera parte del calco o de lo que tengo que calcar de mi patrón. Lo voy a hacer en otro color para que ustedes lo puedan apreciar. De esta manera hicimos el traslado en 3 pasos. Voy a ubicar un papel en la parte inferior para que ustedes aprecien mejor y vean cómo se ha modificado el patrón una vez que hicimos los traslados de pinza. Aquí esta amplitud tenía 4.8 centímetros, que es la 20ª parte del contorno de busto, y si ustedes lo miden ahora, una vez que hicimos los traslados, esta amplitud nos quedó de 10 centímetros. Así es como nos debe quedar. Estas líneas que se ven internamente no van a quedar en la plantilla, solamente la línea de busto, línea de cintura y línea de banda anatómica. Vamos a rediseñar la sisa porque no la podemos dejar de esta manera. Esta es la información que vamos a poner en nuestro patrón: plantilla, básico anatómico o básico de pinza de hombro, con cualquiera de los dos nombres que ustedes lo conozcan.
delantero talla 10 porque estamos trabajando la talla 10. Ubicamos la línea de busto, la línea de cadera y línea de cintura. La pinza vertical no la vamos a trazar porque cuando estemos realizando los patrones o las transformaciones vamos a ubicar la pinza de la manera en la que nos convenga de acuerdo al diseño que vamos a desarrollar. Así tenemos nuestro básico trabajado con la tabla de medidas. Miren la diferencia que hay cuando nosotros tenemos las pinzas de sisa y costado abiertas y la diferencia que se aprecia cuando cerramos las pinzas para trasladarlas al hombro. Vamos a continuar con nuestro básico anatómico con diferencia de talles grandes. Este básico que ven aquí, yo lo realicé con una diferencia de talles de 8 centímetros. Vamos a hacer el giro trasladando hacia el hombro igual que como lo hicimos con este patrón que está aquí. Las diferencias es que nosotros aquí no le estamos dando ninguna amplitud porque al tener una diferencia de talles muy marcada, esa diferencia nos va a generar la amplitud suficiente que necesitamos aquí en el hombro. Por eso nosotros no podemos hacer este paso a paso con una diferencia de talles grandes, porque si nosotros hacemos el paso a paso tal como lo hicimos aquí con la tabla de medidas, vamos a generar una amplitud demasiado grande y va a ser muy difícil de trabajarla. Por eso les dije que al final del video les iba a explicar cómo íbamos a trabajar las diferencias de talles grandes, y aquí tenemos que lo podemos hacer con nuestro básico doble pinza, simplemente cerrando la pinza de sisa y de costado y trasladándola hacia el hombro. Vamos a realizarlo del mismo modo, es el mismo proceso. Nos ubicamos con nuestro papel calcante. Ustedes pueden usar papel de modistería que se trasluce muy bien. Tal vez en el video ustedes no lo alcanzan a apreciar por la luz o porque es muy diferente verlo a través de un video, pero sí se puede trabajar con ese papel. Aquí llegamos nuevamente a la primera línea de la pinza de costado. Vamos a cambiar de color. Me sostengo en el punto de busto, que es mi eje, y voy a girar el papel hasta que se junten ambas líneas. Aquí ustedes ven que no coincide, no importa. Antes de cualquier cosa vamos a medir el costado. En esta oportunidad el costado es de 20 centímetros. Aquí me está dando perfectamente, lo voy a corregir de una vez, voy a hacer la corrección del costado. Para corregir el costado, miren lo que voy a hacer, me ubico aquí en este punto, aquí, donde termina la sisa, y lo llevo trazando una línea recta hasta cintura. Continúo calcando hasta llegar a la primera línea de la pinza de sisa. Una vez que llego a este punto, sostengo en el eje, que es mi punto de busto, y giro. Hago que se junten ambas líneas para poder continuar calcando. Y esta es la tercera parte del calco que estamos haciendo. Terminamos nuevamente en el punto de partida, que era nuestra línea azul. Así tenemos nuestro básico de pinza o nuestro básico anatómico con sus traslados correspondientes. Miren que queda igual, no hay cambios entre uno y otro. Con ambas técnicas queda igual. La única diferencia es que nosotros aquí no le estamos haciendo modificaciones al patrón, estamos tomando el básico doble pinza y
buscamos la mitad del hombro para trazar una línea recta que se termina en el punto de busto. Esta línea es la que nos va a dar la ubicación de nuestra pinza de hombro. Miren que cuando empecé a calcar inicié en esta línea y cuando terminé de calcar también terminé sobre esta misma línea. A diferencia de este otro patrón que iniciamos en esta línea pero terminamos en esta. Son dos patrones diferentes pero que nos van a dar el mismo resultado y los trabajamos de acuerdo al tipo de cuerpo que estamos manejando o al que nos estamos. Se nos puede presentar un tipo de cuerpo con una diferencia de talles mucho más marcada. Aquí tenemos 8 centímetros de diferencia, pero también hay cuerpos que tienen más de 10 centímetros de diferencia. Para que tengan en cuenta qué deben hacer con esos cuerpos, esta pinza no podemos aumentarla más. O sea, si tenemos un cuerpo que tiene una diferencia de talles de 12 centímetros, debemos buscar la manera de ayudarle a eliminar esa diferencia, y para no tener que hacer el traslado de la pinza de la sisa, de la pinza correctiva de la sisa, para no trasladarla al hombro, lo que vamos a hacer es que esta pinza la vamos a cerrar aquí. Así como hicimos el patrón del básico plano, vamos a trasladar la pinza hacia este punto. Cuando ustedes tengan que cerrar una pinza sobre la línea de busto y terminando en el centro, aquí en el centro delantero, lo que ustedes van a hacer es aumentarle 1 centímetro al talle y aumentarle 1 centímetro a la altura de busto. Lo van a trabajar como trabajaron el básico plano, con la única diferencia de que van a ubicar aquí la pinza de costado. No van a hacer lo que hacíamos en el básico plano, que subíamos para eliminar la diferencia. No, vamos a trazar nuestra pinza de costado y esta pinza de costado se va a trasladar al hombro. Es el mismo proceso, lo único que hacemos es cerrar la pinza sobre este punto para no generar mayor amplitud en el hombro. Espero que les haya quedado claro, que hayan podido entender el tema. Estas son las dos maneras de trabajar nuestro básico plano, con una diferencia de talles de 3 centímetros y con diferencias de talles superiores. Si tienen inquietudes, por favor me escriben, que siempre estoy atenta a sus mensajes para poderlos responder en la menor brevedad de tiempo posible. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por acompañarme y ser parte importante de este proyecto. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones y, lo más importante, compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.